La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje muy interesante de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca del ministerio de la iglesia y estuvimos enfatizando el hecho de que todos los creyentes, todos tenemos un ministerio, tenemos un llamado, tenemos una participación dentro de la obra de Dios. Todos, por eso yo le llamo el ministerio de la iglesia, no de un fulano, no de un sutano, no de una persona individual, no. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento elegían a uno como sacerdote, otros como sumos sacerdotes, y eran los que ministraban en el lugar santo y etcétera, en el lugar santísimo. Hoy no, se rompió el velo. Hoy todo aquel que recibe al Espíritu de Dios creyendo en Jesucristo, dice, tiene el camino abierto a presentarse delante del Padre y ofrecerle sus sacrificios espirituales individualmente, cada quien, como iglesia. Por eso es el ministerio de la iglesia. Todos tenemos una función. Capítulo 2 de Efesios, verso 36, dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, pues la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas. Suelte su Biblia un momentito. Denle una ofrenda de palmas, hermano, al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo,
En esta oportunidad te alabamos, te bendecimos y te agradecemos la oportunidad de poder estar en el templo juntamente con mis hermanos, con mis hermanas, con la iglesia, cuerpo de Jesucristo. Gracias por ese privilegio, Señor, que juntos podemos exaltarte, alabarte y adorarte, y poderte entregar nuestros sacrificios espirituales juntos, porque por medio de Cristo, tu Hijo, somos hoy aceptos ante el trono del Padre, ante el altar del Padre, para entregarte, Señor, nuestro culto. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermana y hermano. El tema que nos ha estado ocupando la semana pasada y antepasada, hablando de servicios, de ministerios, nos mostraba la bendición de ser copartícipes en la obra de Dios. El apóstol Pablo se determina personalmente como un colaborador de la obra de Dios. Él es un colaborador de la obra de Dios por su servicio, por su trabajo, por lo que le llamaron a hacer. Y asimismo, todas las congregaciones o todos los creyentes que nos hemos acercado a Dios por medio de Jesucristo, también somos colaboradores de la obra del Señor. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: porque somos consiervos. Es difícil cuando el hombre tiende a hacer clasificaciones dentro de la iglesia. Es difícil cuando el hombre se ha acostumbrado a hacer escalafones y considerar a unos probablemente más altos que otros. Pero la Escritura misma va mostrándonos que de alguna forma fuimos llamados a formar un solo cuerpo. Y ese cuerpo formado por todos nosotros se llama Jesucristo. Por eso somos la iglesia de Cristo. Nosotros no somos la iglesia de Juan el Bautista, no somos la iglesia de Martín Lutero. Usted sabe que hay congregaciones que sí se llaman la iglesia bautista, la iglesia luterana, la iglesia, no, nosotros no somos la iglesia de un hombre o de X persona, por muy útil o por muy, que dijera yo, participante en la obra de Dios haya sido. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina que habla Apocalipsis de los nicolaitas, ¿ha leído conmigo eso? ¿Va? ¿Sabe por qué les decían así la doctrina de los nicolaitas? Porque eran los seguidores de Nicolás. Sí, por eso el apóstol Pablo en un momento dado tuvo que poner firme a la gente y decirle: ustedes son carnales, ustedes no han crecido, no han madurado, no han entendido la realidad del mensaje real del evangelio. Cuando están discutiendo entre ustedes, les dijo el apóstol, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, no sé quién más, que yo soy de Cristo, que yo soy de Apolos. Están locos, están chiflados.
Libro de los Hechos, usted lo puede leer en su casa. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar esa situación, que habían seguidores de hombres. Mire, hermano, usted o yo podemos tener un trabajo importante dentro de la obra de Dios y hacerlo de la mejor manera, pero procure no ser un líder a seguir. Procure no ser un líder a levantar, a exaltar. Procure con humildad, con sencillez, que los que le escuchan, quienes están caminando con usted, mantengan un carácter de humildad y sencillez, para que no vayan a destruir la obra de Dios, porque se destruye la obra de Dios cuando se ponen la mirada, cuando se ponen los ojos, cuando se pone todo en aquel líder, en aquella persona, en esto, en aquello. Tenga cuidado. El apóstol Pablo les llamó carnales, o sea que no habían nacido de nuevo, no eran espirituales. Porque están diciendo ahí que yo soy de Apolos, que yo soy de esto, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo. Y él mismo dice, ustedes dicen unos que son de Pablo, pero yo soy Pablo, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que digan eso. Claro, todos tenemos una función, y entonces les dice, no sé si fue Apolos el que sembró o Pablo, pero dice Apolos sembró, o Pablo sembró, yo sembré y Apolos regó. La cosa es que los dos hicieron el trabajo. Los dos estamos haciendo el trabajo. Cuando nosotros no comprendemos el ministerio de la iglesia, porque es de la iglesia, hermano, entonces caemos en esos errores de individualizar la obra de Dios, de dividirla. Unos altos, otros medios y otros bajos. Unos más importantes, otros menos importantes, y estos casi nada. No es así. El ministerio, el llamado de Dios es a todo aquel que ve en Jesucristo al Hijo de Dios primeramente y a su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy interesante este pasaje, porque empieza diciendo en el verso número 11, acuérdate. Porque somos muy dados a olvidar nuestros inicios, nuestros principios en la obra de Dios. Somos muy dados a dejar en el olvido la razón y el momento tan extraordinario cuando Cristo nos rescató. ¿Cómo vivíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo estábamos? Y lo peor es que cuando olvidamos eso, entonces empezamos a actuar de una manera con altivez, con orgullo, fuera del contexto, humildad y sencillez que el Señor pide de nosotros. Por eso dice, acuérdense que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne estabais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de mano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no olvidemos, hermanos, cuál era nuestra condición antes de venir al evangelio. Y estoy hablando de condición espiritual, no estamos hablando de condición económica o de condición social o de condición material. No, condición espiritual.
Porque la condición económica puede estar muy buena, la condición material puede estar muy buena, pero tarde o temprano vas a morir. Y se va a terminar. Y de ahí te vas a enfrentar a la realidad de la relación espiritual, de la situación espiritual. Y entonces te van a decir necio. Lo que está pidiendo el apóstol es: no te olvides de dónde Dios te tomó. ¿Quiénes éramos? ¿Qué teníamos de Dios, hermano? ¿Qué merecíamos por nuestra ignorancia, por nuestro pecado, por nuestra falta de conocimiento de Dios? ¿Qué merecíamos? La muerte. Acuérdate que no pertenecías al pueblo de Dios. Acuérdate que no tenías participación de los pactos, de las promesas de Dios. No esperabas nada. Nuestra vida era una vida vaga, sin propósito, sin dirección. Sigue diciendo el apóstol: ajenos a la promesa, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Hubo un precio de por medio, hubo un sacrificio de por medio, hubo un acto de por medio para que tú y yo pudiésemos ser invitados a acercarnos a Dios. Óigame, a acercarnos a Dios, a formar parte de un pueblo, a formar parte de una congregación, a formar parte de una iglesia. Por gracia y por medio de un sacrificio, tú y yo fuimos traídos a formar parte de esta bendita iglesia de Jesucristo. Aleluya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Israel, pueblo de Dios. Oiga esto, pueblo de Dios. Los gentiles, nosotros, nada. Israel, pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, nada. Ahora, ¿qué sucede para que el Señor nos dé una oportunidad de acercarnos a Él? Que viene a los suyos y los suyos no le reciben. Los suyos son cegados, son endurecidos, para que cuando viene el Señor a ellos lo rechazaran. Le dijeran: no te queremos. Paralelo al pasaje de la cena de aquel hombre que hizo una gran cena y que anticipadamente había enviado invitaciones, porque eso a veces no lo tomamos en cuenta, pero anticipadamente había enviado invitaciones a quienes él iba a recibir en la cena, a quienes iba a agasajar. Y cuando ya tiene preparada la cena, entonces envía a sus siervos a llamar a los que estaban
invitados a disfrutar de la cena. Pusieron excusas, no vinieron, y como no vinieron, entonces el dueño de la cena, el señor de la cena, le dice a sus siervos: vayan a las calles, a los parques, a los callejones, hermano, sin invitación. Porque a usted no le dieron una invitación así, no. Solo encontraron y le dijeron: hay una oportunidad de ver. Peor que éramos necesitados de comida. Iba a decir otra cosa, pero me abstuve. Éramos necesitados, hermano. Y llegó el siervo de Dios y nos dice: hay comida. ¿Quieren comer? Ay, hermano, existía esa necesidad. Y sin invitación fuimos traídos al lugar del banquete. Y nos recibieron, y nos sentaron, y nos sirvieron. Y comimos, y disfrutamos, sin ser invitados. Oiga, no éramos invitados, pero fuimos traídos porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos atrae, nos recibe y forma un pueblo. Del pueblo de Dios, que son todos los discípulos. Usted sabe que todos los discípulos eran judíos. De ese pueblo de Dios forma con líderes el cuerpo, el pueblo nuevo de Dios, y en ese pueblo incluye gentiles. Por eso fue que Pedro tuvo aquella su experiencia extraordinaria cuando se le presentó una visión de un manto con animales inmundos. Y Pedro ve la visión de animales inmundos que según la ley no podían comer, y oye una voz, y él identificó que la voz era de Dios. No dijo: estoy soñando, estoy loco. No, él identificó que era la voz de Dios y le dice: Pedro, come. Pedro se asusta, pero dice: es Dios el que me está hablando, pero me está diciendo que coma animales inmundos. No nos insultemos de esa manera, ¿verdad? Pero no pertenecíamos al pueblo de Dios. Pertenecíamos al pueblo desechado, que no teníamos Dios, que no teníamos esperanza, que caminábamos como cualquier creación. No teníamos promesas de vida eterna, no teníamos promesas de un cielo, no teníamos promesas de nada. Solo vivíamos por vivir, como un pato que nace, crece, consigue su pata y tiene patitos, y de ahí se muere. Eso es todo lo que hace el pato. Bueno, también sirve de estofado.
sin ningún propósito más que eso. Así éramos nosotros los gentiles. Vagábamos en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero en Cristo, hoy, tú y yo ya no somos indiferentes ni cualquieras. Ahora somos hijos del Dios eterno, aleluya, que nos llamó, que nos atrajo, que nos formó y nos incluyó en un pueblo por medio de la paz. Porque por eso le dijo el Señor a Pedro: mata y come, para que esa carne, para que ese alimento entre por tu boca y sea parte tuya. Eso fue lo que le dijo a Pedro. Ese animalito que está ahí, que tú odias. Porque los israelitas, los judíos nos odiaban a nosotros los gentiles. Ese animalito que está ahí, que tú desechas, que a ti te parece nada, eso, cómetelo, para que forme parte de ti. Cómetelo, para que forme parte de ti. Y ya no haya división entre judíos y gentiles. Ya no haya enemistades entre judíos y gentiles, sino haya paz, porque el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo la doy no como el mundo la da. Interesante. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? El que no come y bebe, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. A Pedro le dijeron: come, mata y come de eso. Y cuando llegó donde Cornelio, se llevó el susto del siglo, se llevó un impacto tremendo. Le abrió Cornelio la puerta a Pedro. Y entonces Cornelio iba a saludarlo de una manera un poquito muy rigurosa. Y Pedro le dice: ¡hey! No, Cornelio, no, levántate, Cornelio. Ya Pedro estaba entendiendo el mensaje. Ya Pedro estaba aprendiendo de que ya no había más diferencia, de que él no era grande y el otro era chiquito, de que él era importante y el otro no. Ya estaba aprendiendo él que lo que el Señor llama, que lo que el Señor trabaja, que lo que el Señor adjunta, todos somos uno. Todos somos uno. Está ahí, entra a la casa de Cornelio, le platica del evangelio, le platica de la experiencia. Pedro, me imagino que todavía se le quedaba viendo, decía: y este charrasqueado, ¿por qué es que le estoy explicando esto? Este cualquiera, ¿por qué le estoy explicando esto? Pero le siguió hablando del evangelio, porque era la orden que Dios le había dado. ¿Y qué pasa? Que el Señor lo bautiza con su Espíritu Santo. ¿Sabe qué le mostró el Señor a Pedro? Si tú no te haces a Él, yo te voy a enseñar que yo sí voy a estar en Él. Yo te voy a demostrar que yo sí lo he aceptado. Si tú no lo aceptas, si tú todavía tienes duda, si tú todavía tienes cierta separación y cierta enemistad con Él, porque lo ves todavía raro, yo te quiero enseñar que yo voy a hacer de Él un templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. No que me caigas bien, no que tengas mi apellido, no que seas de mi etnia, no es que seas de mi color, no es que seas de mi familia, de mi colonia, no. Es que el Señor ya rompió las divisiones y las enemistades, y de dos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Para quién? Para Él, por Él. Sigamos leyendo otro poquito. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tanto los judíos como nosotros los gentiles necesitábamos ser reconciliados con Dios. Necesitábamos un salvoconducto que nos permitiera acercarnos a Dios. Fíjese que ni los judíos como pueblo podían entrar al lugar santísimo, hermano. Solo el sacerdote y el sumo sacerdote. O sea que aún el pueblo judío, pueblo de Dios, no podía entrar directamente a la presencia de Dios. No podía. Mucho menos los gentiles. Nosotros mucho menos. Pero el Señor Jesucristo en su sacrificio, dice aquí, y en su sangre rompió la pared que dividía, rompió el velo para que ambos pueblos tengamos acceso a la presencia directa del Señor Dios nuestro. Aleluya. Todos tenemos esa posibilidad, esa facultad. Todos la tenemos. No hay diferencia. El ministerio es de la iglesia con propósitos de comunión y de solidaridad. Es el propósito. El Señor nos llamó a un lugar para que haya comunión, amistad, relación y compartir las fuerzas todos, para que en colaboración de todos hagamos y desarrollemos la obra que Dios ha determinado en este bendito lugar. Amén. Efesios 4, una hojita adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. A veces me impacta a mí que el apóstol tenga que rogarle a la gente que haga, que diga o que no haga. Hay que rogar, hermano. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de la armonía, de la amistad. Es lo que dice. Sigamos leyendo. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de vosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos por gracia estamos aquí. Todos por gracia nos llamamos cristianos. Todos por gracia somos evangélicos. Todos por gracia hoy tenemos una vida diferente. Todos por gracia hoy podemos alzar nuestras manos y decir: Abba Padre. Abba Padre. Podemos acercarnos al Señor en oración, hablar con Él, comunicarnos con Él y tener una relación amigable. ¿Tú sabes que con Dios hay que tener una relación amigable? Y si no, cuidémonos. 1 Corintios capítulo 10, terminamos. Cabal. Corrimos un poquito. Estamos terminando en buen tiempo. 1 Corintios 10, verso 14. Por tanto, como me gusta a mí esa palabra cuando la encuentro. Por tanto, como quien dice, bueno, ya hablé. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ya le dije, nada de que yo soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolos, soy de Jorge. No, cuidado. No, nada de estar idolatrando, hermano, porque todos tenemos un llamamiento unánime. El ministerio es de la iglesia. Y el que no entre al ministerio no forma parte de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Seguimos leyendo. Huid de la idolatría. Y como a sensatos hablo, quiere decir como a entendidos les hablo. Juzguen vosotros lo que digo, juzguen. La copa de bendición que bendecimos, ¿acaso no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿acaso no es la comunión del cuerpo de Cristo? No vengamos a la administración de la Santa Cena o de la mesa del Señor sin tener este conocimiento, hermano. Que somos uno, que somos llamados a la paz. Tenemos que tener ese conocimiento bien claro cuando recibimos la copa y el pedacito de pan, y tenerlo mucho más claro cuando lo llevamos a la boca. Porque dice la Escritura que por eso es que muchos están bien mal, porque no tienen conciencia de lo que el apóstol ha enseñado, lo que el Espíritu ha dicho. Vienen a la administración de la mesa del Señor, toman, se comen el pan, se toman la copa, pero no hay paz, no hay comunión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué estamos haciendo? Arriesgándonos a que nos caiga juicio. Arriesgándonos a que nos caiga juicio. Voy a leer nuevamente. La copa de bendición que bendecimos ese primer domingo del mes,
¿acaso no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, acaso no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un mismo cuerpo. Y dice Efesios: nadie procura el mal para su propio cuerpo, a menos que no sea el de él. Al menos que no sea el de él. Pero nadie procura hacerse daño a sí mismo. Nadie. Usted no agarra un fosforito y le enciende y se quema la oreja. ¿Verdad que no? Usted no agarra su pie derecho y machuca al izquierdo hasta que le duela. No, pero sí machuca a otro. Oiga, pero sí machuca a otro. ¿Sabe por qué machuca a otro? Porque ese no es el cuerpo. Interesante, ¿no? Interesante. El ministerio es de la iglesia. La responsabilidad no es de unos pocos. El trabajo no es de unos pocos. El cuidar de la iglesia, la obra de Dios, no es de unos pocos. Es de todos aquellos que recordamos de dónde Dios nos ha sacado y que por gracia hoy formamos parte del cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Cristo, en la cual el Señor nos ha colocado. Aleluya, gloria a Dios. Como lo dije desde la semana antepasada, vamos a ir con este tema, está bonito. Sobre los ministerios, estoy hablando del ministerio. No permitamos que hombres individuales se hagan los maneja todo. No, somos una iglesia. No somos un hombre, no somos una persona, somos una iglesia. El cuerpo de Jesucristo. Dele ofrenda de palmas al Señor. Se pone de pie. Vamos a terminar. Terminé a buena hora. Corrí un poquito. Aunque no he olvidado que ya los alumnos ya no van a estudiar. Pero de todas maneras es saludable que vayamos a descansar temprano, mientras se pueda. Amén. Cierre sus ojitos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Por esta palabra, por tu palabra, gracias, porque usas personas que sirvamos de bocinas para que tu palabra sea oída por el pueblo que tú has redimido. Sí, que tú has redimido. Este pueblo que andaba vagando en los parques, en las calles, en los callejones, y que enviaste a tus siervos a buscarnos y nos encontraron necesitados de amor, necesitados de gracia, necesitados de cariño, necesitados de alimento, necesitados de los demás. Y tú, oh Dios, tuviste misericordia de nuestras vidas. No lo queremos olvidar. No lo queremos olvidar. Nos llenaríamos de altivez y de arrogancia si lo olvidamos.
Es por tu misericordia, Señor, y tu bondad que estamos aquí. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Es por tu espíritu, Sí, Señor. sangre, tu amor. Ese amor que necesitábamos cuando andábamos perdidos. Misericordia y tu bondad. Así es. No lo olvidemos. Es por tu espíritu, tu sangre. Dice la Escritura, y tu amor. a las ramas que han sido injertadas en el olivo puro, Por tu misericordia y tu bondad. ten cuidado con la altivez, ramita, Haz de mí, porque puedes volver lo que a ser tengas que hacer. desgarrado. Barro en tus manos. El amor de Yo Dios ha sido grande. quiero ser. Abro Mientras a sea ti posible, mi corazón. haz lo bueno, haz lo correcto. Opera, Jesús, por tu espíritu. Sí, Señor. Solo una vez más, Es oigan, por tu espíritu, es por Él tu sangre, que te fue a buscar, tu amor. que te llamó de esa esquina, que Por te tu llamó de ese lugar, que misericordia tuvo misericordia de tu y vida. tu bondad. Por eso estás aquí hoy formando parte de una iglesia. Es por tu espíritu, Por eso hoy estás formando parte del cuerpo de Cristo. tu amor. Por eso, no lo olvidemos. Por tu misericordia, démosle gracias. Sirvámosle. y tu bondad. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.